Muy buenos días tengan todos ustedes. Continuando con las actividades de AECUS 2021, esta mañana se encuentra con nosotros el doctor Eduardo Manrique Molina para hacernos la presentación del libro de su autoría, Derechos Común Anticorrupción en América Latina, desde un enfoque basado en derechos humanos. Él es profesor de Derecho de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería Administrativas y Sociales. Realizó estancia postdoctoral durante 2 años de investigación en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, bajo la beca postdoctoral en el extranjero de CONACYT. Es doctor en Derecho y Globalización, maestría y licenciatura en Derecho cursadas en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Perdón, pensé que no me escuchaba. En Colombia realizó estudios de convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional. También ha realizado diversos cursos y capacitaciones en los que ha obtenido diversas certificaciones, como lo son la certificación por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social por Coneval, metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, con la certificación por Massachusetts Institute of Technology. Asimismo, la certificación en evaluación de impacto de programas sociales, certificación por Jurisdicción Especial para la Paz por la JEP, Universidad Nacional de Colombia, ABC de la JEP, Justicia Transicional, entre otras. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT en el nivel candidato. Asimismo, cuenta con el reconocimiento de investigador junior por Miniciencias en Colombia. En el extranjero, ha sido aceptado como profesor internacional invitado especialmente para la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Sabaneta y la Universidad de Santo Tomás. Cuenta con más de 36 publicaciones de carácter científico, dentro de las cuales destaca como el autor de la obra que el día de hoy nos presenta. Lo dejo con ustedes, al doctor Eduardo Manrique Molina. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, muy buenos días, doctora Lourdes Apodaca, gracias por esa presentación. Agradezco mucho la invitación a este evento importante denominado AECUS. Es uno de los espacios pues, más importantes dentro de esta facultad y la verdad es que es un verdadero y auténtico placer pues, estar aquí con ustedes y un gran honor el que me hayan permitido este espacio para presentar el libro. Este libro que se publicó recientemente, hace unos meses, acaba de salir. Entonces, pues bueno, estábamos esperando los espacios aquí en la universidad para efecto de hacer la presentación y qué mejor que hacerlo aquí en este espacio de AECUS. Muy feliz y encantado de estar con ustedes. Agradecer a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, todos los que se conectan desde Tecate, Baja California, México y el mundo. Muchas gracias, amigas y amigos, por acompañarme en esta importante presentación de este libro, de este libro que tiene por título Jus Anticorruptionis Comune Latinoamericanum, desde un enfoque basado en derechos humanos. Este libro, como lo comenta la doctora Lourdes en su presentación, pues fue resultado de una estancia de investigación de 2 años postdoctoral en la Universidad Nacional de Colombia.
Este libro es parte de un proyecto que también así se denominó por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que lo apoyó y que la verdad, hasta hicimos todos los trabajos necesarios para que tuviera una excelente conclusión, como lo fue esta importante obra, y que pues ya está disponible para todas y todos ustedes a través de los canales de la Biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia. Es evidentemente bajo ese sello de la Universidad Nacional de Colombia cuando estábamos haciendo esta estancia de investigación, y lo recoge uno de los importantes sellos editoriales y colección de la universidad, que se denomina Unijus, quien le da realmente pues la difusión. En unos inicios, déjenme comentarles, en unos inicios nosotros pretendíamos mostrarlo en alguna de las editoriales pues, comerciales de aquel país. Esa era la intención, pero cuando se presentó la oportunidad de mostrarlo ante el Consejo Técnico de la universidad, pues nos abrieron las puertas para efecto de hacer esta publicación. Este libro, es parte, entonces, de 2 años, dedicados pues a la investigación en los temas de corrupción. Eso es el término que se refiere el jus anticorruptionis. Es un término que tiene que ver pues con una raíz del latín, y es precisamente ese derecho anticorrupción. Este derecho anticorrupción, pero bajo un enfoque de derechos humanos que en los siguientes minutos les contaré el por qué se denominó así y por qué le dimos este enfoque basado en derechos humanos. Bueno, muchas gracias por esta presentación. También yo traía aquí unas pequeñas líneas del autor, me parece que son suficientes la que ha hecho la doctora Lourdes Apodaca. Tengo el gusto, el honor de estar ahora trabajando, participando en la Universidad Autónoma de Baja California, aquí en Tecate. Algunos de ustedes seguramente ya me conocen porque compartimos espacios en el aula, en el Blackboard, y la verdad, honestamente, pues es uno de los momentos pues, felices para mí para presentarlo aquí en casa, evidentemente con nuestra gente y con nuestros estudiantes y con los profesores que también igual nos acompañan, agradecerles muchísimo que estén aquí. Les quiero comentar, este libro tiene una dedicatoria especial. Esto es un tema muy personal. Previo, amigas y amigos, de acudir a este país del sur del continente, tuve un trágico momento. Y en ese sentido, pues bueno, esta obra es dedicada a mi papá, quien también se llamó en vida Filiberto R. Manrique, de apellido él Espíndola, y él falleció en el año de 2018, previo a salir a hacer esta investigación postdoctoral. Y cada momento que tengo la oportunidad de señalar de que esta obra realmente es dedicada para él, lo es así porque después de haber fallecido, evidentemente dejó un gran espacio en mi vida, y evidentemente yo creo que pues qué mejor reconocimiento para él que el dedicarle esta obra, y esto es importante pues tanto seguramente para él que me está viendo arriba como para mí aquí en la tierra, y es toda mi dedicación completamente. Mi papá pues inspiró mi obra, me inspira también igual mi trabajo todos los días, y en ese sentido pues siempre es importante señalar que él tiene una dedicación especial en cada línea que escribí. En estos 2 años también, igual que estuve en la estancia de investigación en Colombia, él tenía conocimiento de que iba a estar 2 años allá en este país, y evidentemente pues abandonó esta tierra un mes antes de haberme ido a Colombia. Esa es una dedicación pues, para él, para mi familia, quienes también me inspiran en cada momento para seguir trabajando, seguir escribiendo, seguir publicando. Les comentaba, amigas y amigos, al momento que yo llego a la Universidad Nacional de Colombia y estoy haciendo la investigación postdoctoral por medio del CONACYT, un financiamiento de carácter público. Es una de las propuestas del proyecto de investigación que se presentó en ese momento, y al momento que tenemos listo pues, los trabajos del libro, la Universidad Nacional decide recogerlo y pues presentarlo también igual como parte de sus resultados de investigación. Este sello editorial de Gerardo Molina de Unijus es el instituto que recoge
pues la presente investigación. Y evidentemente este instituto y la serie de investigaciones jurídico-políticas lo abraza, lo hace suyo completamente, pues para evitar que esta obra pues se fuera a otra editorial, fuera también igual de casa de la Universidad Nacional de Colombia. Esta serie de investigaciones es destinada para los profesores de planta de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de aquella universidad. En ese momento yo estaba haciendo una estancia de investigación postdoctoral, pero asimismo también estaba dando clases, una serie de charlas en diferentes grados de esta universidad. Y pues es lo que permite realmente que se dieran las posibilidades y que se permitiera la publicación a través de este sello editorial. Es importante destacarlo. Me parece que dentro de la investigación, el mostrar los resultados de investigación a través de interesantes sellos editoriales que le dan una difusión y además pues pasan por un proceso serio de arbitraje, de verificación, de revisión, etcétera, etcétera, pues es lo que le da precisamente esta, esta, esta formalidad a la investigación. ¿De qué se trata este libro? Esta es la parte de la contraportada del libro y señala que en los últimos años el fenómeno de la corrupción ha impactado significativamente en la región latinoamericana. En ese contexto, el libro analiza las instituciones, mecanismos, legislación y jurisprudencia que dan lugar a ese jus anticorrupción común y latinoamericano. Pues se requiere conformar una cultura jurídica común anticorrupción para dar tratamiento a la amenaza que representa para los derechos humanos. Cuando yo presento esta investigación ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el año 2018, México vivía y bueno, sigue viviendo una crisis en materia de corrupción. Ustedes bien la conocen, ustedes conocen el contexto mexicano, los altos niveles de corrupción que imperaba de acuerdo a los índices más importantes y verificadoras de este tipo de fenómenos, pues nos ponían dentro de los primeros lugares tristemente. Pero no solamente México, sino también igual países de Latinoamérica venían sufriendo del mismo flagelo. Ustedes recordarán, amigas y amigos, que en esos tiempos, en esos años, 2018 aproximadamente, se venía detonando un escándalo por una corrupción, pero esta corrupción que era transnacional por parte de una empresa brasileña denominada Odebrecht. México permeó esta corrupción y llegó incluso, actualmente se están realizando investigaciones, porque llegó incluso al Congreso de la Unión para votar reformas energéticas importantes. Cuando nosotros presentamos esta propuesta ante el CONACYT, evidentemente lo que buscábamos también era darle este aspecto humano, ¿no? Necesitamos mecanismos anticorrupción, necesitamos instituciones anticorrupción, pero que no solamente traten de investigar, identificar y sancionar a los responsables, sino también de reparar a los afectados por los actos de corrupción en la región latinoamericana. Cuando iniciamos este importante pues, proceso de investigación, empezamos a ver que la lucha común anticorrupción, que era la que se tenía que llevar a cabo en Latinoamérica, no es un fenómeno nada nuevo, no es un fenómeno actual o una idea que sea seguramente novedosa de estos tiempos, ¿no? Hablar de corrupción, amigas y amigos, tiene su origen precisamente en el latín corruptio, corruptionis, a su vez del prefijo de intensidad com irrumpere, que significa acción de corromper. Roma es uno de los ejemplos, antecedentes hay muchos, pero Roma es uno de los mejores ejemplos, amigas y amigos, para poder destacar los esfuerzos que han hecho las civilizaciones, que ha hecho la humanidad para combatir el fenómeno de la corrupción. En el caso en específico, este libro, en una de las primeras partes, señala que esta lucha anticorrupción no es nada nueva, sino que tiene orígenes pues en la antigüedad. Y es en Roma donde los estudiosos del derecho, que seguramente ustedes que ya probaron derecho romano, conocen muy bien las denominadas 12 tablas. En la octava tabla,
se hacía alusión a los actos criminales y dentro de estos actos criminales encontrábamos la corrupción judicial. También, amigas y amigos, encontramos en la Roma figuras jurídicas como lo es la Lex Alcinia Carpunia. En el caso de esta figura jurídica, lo que trataba era de paliar la corrupción electoral, la corrupción que existía en el Senado precisamente para votar decisiones importantes pues, para el pueblo. Otro de los ejemplos que teníamos en aquella época es el crimen repetundarum, el cual consistía en sancionar aquellas lesiones de los gobernadores provinciales en perjuicio de una comunidad o un individuo en particular. Otro de los ejemplos de los cuales pues, podemos ver en los orígenes de la lucha anticorrupción, esta lucha común anticorrupción, es la Lex Julia de Conclusión o Julia de Conclusión. Esta se refiere que se busca castigar a aquellas personas que recibieron cantidades o cobrando algún tipo de bienes utilizando un cargo como magistrado. En ese sentido, pues empezamos a ver, amigas y amigos, empezamos a ver cómo en la antigüedad empezó a verse esta lucha. ¿Por qué? Porque ustedes, como bien lo saben, la caída del Imperio Romano es derivada precisamente por los actos de corrupción, de utilizar el poder público para un beneficio de carácter privado. Esta es una de las claves importantes y uno de los conceptos cuando uno se acerca a los fenómenos de la corrupción. Evidentemente, amigas y amigos, también se recogía la figura del crimen corrupciones. Dichos actos evidentemente ofendían al pueblo romano y a la comunidad como tal, porque son de carácter ilícitos. Desde ese entonces se entendía la ilicitud de utilizar el poder público para un beneficio personal o de carácter privado. Estos actos, amigas y amigos, no, al ser denominados crimen corruptionis, afectaban directamente la seguridad, la convivencia de la República, por lo que daba lugar a un juicio de carácter político. Dentro de muchos casos encontramos acciones de enriquecimiento, abuso del poder, acciones deshonestas, codicias de los gobernantes, de los operadores de justicia, de la iglesia, de la milicia y de aquellos administradores. Desde aquí empezamos a ver, amigas y amigos, que se empezaba a afectar la estructura jurídica fundamental en la Roma de la antigüedad. Algo muy importante que cuando nosotros estudiamos derecho, específicamente en nuestro primer semestre de la carrera de derecho, nos enseñan en las lecciones de derecho romano tres famosos praecepta juris, de acuerdo a Ulpiano, ¿no? Vivir honestamente, no dañar a otros y atribuirle cada quien lo suyo, que seguramente ustedes lo reconocerán muy bien. ¿Por qué? Porque estos tres praecepta juris son lo que componen a la justicia. Quien realiza actos de corrupción rompe completamente con estos tres praecepta juris de Ulpiano. Vivir honestamente. Quien comete corrupción no vive honestamente. Quien comete corrupción daña a otras personas y quien comete corrupción evidentemente le puede quitar un acto de justicia a las personas que lo requieren. Entonces, ven hasta dónde se tienen los orígenes de la lucha anticorrupción. Dichas regulaciones, amigas y amigos, se fueron insertando en el marco de un jus comune. Este jus comune se puede destacar que es una normativa que se fue diseminando por toda la Europa temprana a través de los glosadores y la jurisprudencia. Todas estas figuras jurídicas que les he comentado llegaron y se expandieron precisamente en este derecho común en toda la Roma de la antigüedad. La importancia de tener conocimiento de que debía ser sancionada y castigada la persona que cometiera actos de corrupción utilizando el poder público, evidentemente es una lucha. ¿Por qué? Porque la corrupción rompe con la integridad tanto de la persona como de la institución, de la armonía del sistema político y jurídico, las bases ideales desde el Zócalo a través del cual se levantó este gran imperio romano. La historia ustedes ya la conocen, la historia ustedes seguramente ya han tenido un acercamiento. Roma tuvo una caída evidentemente por una gran corrupción que tuvo este gran imperio. De allí, amigas y amigos, nosotros empezamos a recoger
este derecho común anticorrupción, este jus anticorruptionis comune, y evidentemente, al nosotros analizar esas instituciones desde raíz, cuando volteamos a ver a Latinoamérica, nos preocupamos qué estaba sucediendo en Latinoamérica. Llegó a nosotros una pregunta en la investigación para conocer si existían, si existía un derecho común anticorrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción estaba abrazando a toda la región latinoamericana. Odebrecht, amigas y amigos, lo que estaba haciendo es que con todos sus tentáculos no solamente estaba afectando en Brasil o generando efectos en Brasil esta corrupción, sino que era una corrupción de carácter transnacional. De hecho, amigas y amigos, por ahí algunos juristas latinoamericanos señalan que la corrupción también se va diseminando como un rizoma, como la famosa raíz, y evidentemente ha llegado a ser no solamente un fenómeno que sucede dentro de las fronteras de un país, sino que traspasa. En estos tiempos, de acuerdo a Ulrich Beck, nadie puede sustraerse de este tipo de fenómenos. Son fenómenos podríamos decir, ya muy comunes, más frecuentes, y es claro que al momento que se destapa el fenómeno de Odebrecht, empezamos a ver una corrupción que afectó Brasil, afectó Colombia, afectaba Chile, afectó Argentina, afectó México, querían incluso llegar a Estados Unidos cuando fue descubierta esta trama de corrupción, llegó a África, y evidentemente lo que nos hicimos en ese momento una pregunta, bueno, si existe este fenómeno que es de carácter transnacional, ¿tenemos o no un derecho común anticorrupción como lo sucedió en aquel momento en Roma? Cuando nosotros empezamos a analizar este fenómeno de la corrupción, nos empezó no solamente a verificar, nos preocupó no solamente el verificar cuáles eran las instituciones anticorrupción en la región, sino también nos empezó a preocupar realmente las personas que en donde impacta la corrupción, que son como ustedes, que son como su servidor, el de la voz. La corrupción es un fenómeno que en esta magnitud que se está presentando en estos tiempos, es una amenaza, amigas y amigos, para los derechos humanos. Y véanlo ahí, dicha o análisis de este libro parte de la afirmación de que los actos de corrupción tienen consecuencias regresivas y una afectación a un conjunto de derechos fundamentales cuya titularidad y goce son elementales para ser efectivo el respeto a la dignidad humana. En los fenómenos de corrupción se pudo recoger y esto me parece que no es nada oculto, todo se conoce. Vemos cómo actos de corrupción está afectando los derechos de las personas, esos derechos fundamentales, derechos sociales, especialmente de los más desfavorecidos en la escala social. Pues con quien desarrolla actos de corrupción puede ser que afecte situaciones de alimentación, atención sanitaria. Véanlo ahora, el fenómeno de la corrupción en los tiempos de la pandemia también hace una conexión importante. Se han encontrado y se han detectado casos de desvío de recursos en esta lucha contra el coronavirus actualmente. Es decir, se afecta a un derecho a tener un acceso a la seguridad sanitaria, el derecho a tener un medio ambiente sano, a la educación, a la vivienda de calidad, al trabajo decente, a la seguridad social, el acceso a servicios públicos básicos y de buena calidad. El, este tipo de fenómenos pega como una cadena o como esta caída de fichas de dominó que traen un efecto sobre ciertos derechos. Nosotros en México hemos vivido muchos casos de corrupción en los estados de la República y evidentemente cuando se inicia una lucha contra este tipo de casos de corrupción, a veces, amigas y amigos, no nos preocupan realmente las víctimas directas, es decir, aquellos que se les vulneró el derecho humano, seguramente a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra preocupación no es nada, pues, podríamos decir, original de nuestro pensamiento. Amigas y amigos, los actos de corrupción tienen consecuencias regresivas y una afectación a un conjunto de derechos fundamentales. Esto es una conclusión no propia, no de su servidor,
sino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2 informes que ha elaborado recientemente en los temas de lucha contra la corrupción. Invita la Comisión Interamericana a que generemos, amigas y amigos, una lucha contra este fenómeno porque se están vulnerando derechos humanos. Eh, en estos informes lo que pudimos destacar es que nos invita a hacer una lucha anticorrupción desde un enfoque basado en derechos humanos. Cuando nosotros vamos a hacer un estudio y un análisis de estas resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nivel regional, vemos que solamente es una recomendación, pero también nos empezó a preocupar en esta investigación eh, cómo vamos a operar ese enfoque basado en derechos humanos, que era otro de los grandes retos para también igual presentarlos en esta obra. Eh, a nivel del sistema interamericano, empezamos una vez que estuvimos haciendo este análisis ya más a profundidad, empezamos a observar, amigas y amigos, que los documentos fundantes del sistema, como la Carta Democrática Interamericana, como el Pacto San José de Costa Rica, esta Convención Americana de Derechos Humanos, concentran aspiraciones y lucha contra este fenómeno de la corrupción. Es decir, hay una lucha y tenemos mecanismos a nivel regional para combatir este tipo de amenazas a los derechos. Preocupados en el seno de la Organización de Estados Americanos, han dejado claro de que los actos de corrupción no solamente tienen una afectación nacional. Desde hace ya muchos años se tiene evidencia, amigas y amigos, en conferencias que se han tenido a nivel regional, se ha destacado que es importante luchar contra este fenómeno porque afecta a una gran cantidad de personas y especialmente a sus derechos. Afecta cartas democráticas interamericanas de la región, afecta esta importante carta, como es el Pacto San José de Costa Rica, y evidentemente cuando nosotros empezamos a buscar también igual ese derecho que teníamos a nivel regional, encontramos estos documentos que son la base, y podríamos decir, es la base para la lucha a nivel regional anticorrupción. Después, amigas y amigos, nos hemos dado cuenta y hemos destacado que también, tenemos una Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tenemos una Corte a nivel regional. Yo escuchaba en alguna de las conferencias del entonces expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que era necesario, él propone necesario el que elaboremos un organismo a nivel internacional que se encargue de investigar, de procesar y de sancionar a los corruptos en la región. Es una gran propuesta, es una gran propuesta y en su momento, amigas y amigos, incluso yo me invadí en esa emoción y decir, sí, es verdad, lo necesitamos. Cuando nosotros desde la academia empezamos a analizar el Jus Anticorruptionis Comune Latinoamericanum, que es precisamente los documentos como la Carta Democrática Interamericana, el Pacto San José, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sus reglamentos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sus reglamentos, nos empezábamos a dar cuenta de algo, que nosotros tenemos instituciones a nivel regional para hacerle lucha, para hacerle enfrentar este fenómeno, tratar de llevar a los corruptos a este tipo de organismos internacionales, es claro, y sabíamos que la respuesta no era creando nuevos organismos, no era creando nuevas estructuras que quizás podrían salir más onerosas para la región latinoamericana. Interesante. Cuando analizábamos las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay 2 resoluciones que se ha dedicado en los fenómenos de corrupción y el efecto directo en los derechos humanos. Empezamos a detectar estos importantes documentos. Cuando acudimos a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vimos una línea apenas delicada, suave, podríamos decir, de temas que le dedicaban a la lucha contra la corrupción. Nosotros desde la academia hemos propuesto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es urgente que empiece a hacer una línea jurisprudencial sólida contra este fenómeno.
las sentencias que hasta ahora encontramos datos sobre temas anticorrupción es muy indeleble, apenas es visible. No hay una sentencia aún que hable estrictamente de los temas anticorrupción y me parece que es importante que se retome desde esta importante Corte Interamericana la lucha contra la corrupción en sus sentencias. Es importante y es fundamental para empezar a hacer una línea jurisprudencial dedicada a este fenómeno. Me parece que todavía nos falta mucho por hacer a nivel del sistema interamericano, por supuesto. Algo importante y relevante que destacar, que no solamente se tienen estos mecanismos y estas instituciones y estos importantes documentos para luchar contra este fenómeno. También, amigas y amigos, a nivel regional tenemos una Convención Interamericana contra la Corrupción. Esta Convención Interamericana contra la Corrupción, déjenme platicarles y de verdad que yo siempre destaco lo que se hace a nivel latinoamericano porque Latinoamérica es uno de los espacios en el mundo que crea, que son creativos, que somos creadores creativos de nuevas resoluciones que impulsan las luchas contra los fenómenos que afectan los derechos humanos. La Convención Interamericana contra la Corrupción es uno de estos grandes ejemplos. ¿Por qué? Porque se trata del principal tratado dedicado a combatir la corrupción a nivel regional y primero en el mundo. Es el primero que tenemos en el mundo. Esta Convención Interamericana contra la Corrupción es del año de 1996. Posteriormente se adopta una en Naciones Unidas. ¿Pero esto qué significa? Que a nivel regional contamos con este derecho común anticorrupción, contamos con los mecanismos, contamos con la legislación, contamos apenas con una endeble jurisprudencia de la Corte Interamericana y resoluciones de la Comisión. Tenemos instituciones, amigas y amigos, tenemos un mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Es decir, que cuando nosotros empezamos a analizar todos estos elementos a nivel regional nos damos cuenta de algo, que no es necesario crear nuevos espacios, que no es necesario crear seguramente otros mecanismos, porque se tiene este jus anticorrupciones común en latinoamericano, se tiene este derecho común anticorrupción a nivel regional. Evidentemente necesita algo, necesita que se conozca y necesitamos, amigas y amigos, desde estos espacios, que son los espacios de la academia, que son los espacios críticos y propositivos, que este tipo de mecanismos tengan una actuación que estén mucho más activos a nivel regional. Y esto es una de las grandes preocupaciones, porque si ya tenemos estos mecanismos, entonces, ¿qué es lo que sigue? Si estos mecanismos son los que se encargan del seguimiento de acciones, elaborar herramientas de cooperación, de promover el intercambio de buenas prácticas de los estados, ¿qué falta? ¿Qué falta? Pues falta promoción. Falta, amigas y amigos, que desde los países latinoamericanos impulsemos importantes, seguramente, intervenciones y cambios de reforma a estos organismos que seguramente ustedes dirán, bueno, ahí los tenemos, pero la corrupción sigue presente. Seguramente necesitan una reforma. Recordemos que las instituciones son susceptibles de perfección. Nosotros podemos hacer ajustes, podemos hacer reformas y hacer cambios. Algo interesante, una de las propuestas que se hacen en este libro es que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habrá un espacio exclusivo para el análisis y discusión de este tipo de fenómenos. Este tipo de fenómenos y el por qué, porque violan los documentos que son básicos del sistema interamericano de derechos humanos. Y de allí, amigas, amigos, nosotros hacemos una propuesta que se cree una relatoría especializada para seguimiento y evidentemente dentro del mismo sistema interamericano de derechos humanos. ¿Por qué es importante esta lucha, no solamente nacional, sino a nivel internacional y que participen todos los estados? Porque el fenómeno actual de la corrupción es un fenómeno que se conoce como una hipercorrupción y además no conoce fronteras, no conoce límites.
puede llegar, que una persona que está en una parte de Latinoamérica puede realizar actos de corrupción en México, en Chile, en El Salvador, etcétera, etcétera. Necesitamos una cooperación. Necesitamos, amigas y amigos, el empezar a implementar todos estos mecanismos. Esta Convención Interamericana contra la Corrupción es muy breve, tiene apenas 18 artículos, pero que me parece que es importante el destacar que este derecho anticorrupción común lo tenemos a nivel regional para efecto de evitar que se violen derechos humanos. Esto es relevante. Es importante y relevante señalar lo que se tiene en los mecanismos internacionales y que en la historia reciente el contar con espacios regionales, universales y que tengamos este tipo de mecanismos de seguimiento nos dan, amigas y amigos, buenas prácticas a nivel interno. ¿Por qué? Porque los corruptos se sienten observados y los corruptos saben que hay detrás un mecanismo de seguimiento a este tipo de fenómenos. Algo que nos llamaba mucho la atención, también igual, que es parte de la esencia del libro, es la propuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una de las propuestas que me parece que es importante, que la lucha contra la corrupción a nivel regional debe de realizarse con un enfoque basado en derechos humanos. Y es aquí donde conectamos nosotros, amigas y amigos, en el título de esta importante obra. Sí, por supuesto que es importante hacer una lucha anticorrupción con o desde un enfoque basado en derechos humanos, no lo negamos. Pero ¿saben cuál es nuestra preocupación? Que cuando nosotros preguntamos ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo operamos? Es ahí el gran reto. Y en ese sentido, en el último capítulo de esta obra, hacemos un esfuerzo por tratar y verificar cuáles son los elementos que los estados deben de tomar en cuenta para realizar un enfoque basado en derechos humanos, que no solamente sirve, amigas y amigos, para el fenómeno de lucha contra la corrupción, sirve para muchos aspectos fundamentales donde se están vulnerando derechos humanos. Se trata de restituir de manera integral un derecho. En ese sentido, en la última parte del libro, y me parece que uno de los espacios que es, podríamos decir, más propositivo es este análisis, pero no solamente un análisis de señalar qué es el enfoque, sino cómo lo vamos a operar. Cuando vamos a importantes documentos que la gran mayoría de la teoría de este enfoque basado en derechos humanos lo encontramos con nuestros vecinos de aquí de Estados Unidos, vimos y analizamos muchas propuestas, había muchas metodologías sobre cómo vamos a operativizar este enfoque basado en derechos humanos. Cuando nosotros hacemos un análisis cuidadoso de la obra y de todas estas miradas de académicos interesantes, importantes, que aportan significativamente a este enfoque, empezamos a encontrar respuestas y empezamos a tener un método para la implementación de este enfoque basado en derechos humanos, que de alguna otra manera yo lo resumo en estos pasos para la programación de este enfoque basado en derechos humanos. Hay un paso que es la evaluación y el análisis de la situación. Nosotros no podemos llevar a cabo un enfoque si no conocemos realmente el grado de afectación o las personas afectadas. Y en esta evaluación, amigas y amigos, tienen que participar no solamente aquellos responsables de los derechos, sino también igual los titulares de derechos y los obligados de los derechos, que son los tres sujetos que participan en la construcción de este enfoque. Si nosotros no recogemos el sentir de las víctimas, no vamos a poder hacer una evaluación correcta y el análisis de ese contexto de la situación. El segundo paso lo podemos lo podemos resumir en una planificación y diseño de metas y objetivos. Este tipo de planificación y diseño de metas y objetivos para la intervención también es fundamental. Esta planificación se construye por todos y cada uno de estos titulares que les acabo de comentar.
En el libro se especifican todos y cada uno de los puntos como si fuese una parte de un manual para efecto de operativizar este enfoque. El paso número 3 es la implementación. Todo lo que nosotros hemos planeado, el diseño de metas, el diseño de objetivos para restituir los derechos de las personas, vamos a pasarlo por un procedimiento de implementación y un último paso que es monitoreo e evaluación del enfoque basado en derechos humanos y nuevamente una evaluación constante de ese enfoque basado en derechos humanos, que es lo que realmente hace falta a nivel regional. Me parece, amigas y amigos, que quien pueda adquirir esta obra no solamente se va a acercar a un instrumento que recoge los antecedentes de la lucha anticorrupción, sino que también nos muestra cuál es el contexto actual a nivel regional, cuáles son los instrumentos, cuáles son los mecanismos, qué ha dicho la Corte en esa línea jurisprudencial que decíamos es apenas endeble, y qué nos ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocer las instituciones anticorrupción a nivel regional, pero sobre todo hay un momento en el estudio de este libro en el cual ustedes van a conocer cuáles son los pasos para la programación de este enfoque basado en derechos humanos. Este enfoque basado en derechos humanos y este análisis de método que nosotros recogimos y que lo llevamos a la obra, ha sido fuente de inspiración para un nuevo libro que se está construyendo, que es un manual que recoge los métodos en función para la protección, la defensa, la medición y evaluación del impacto de los derechos humanos en la sociedad. Seguramente, en algún momento en otro ECUS tendremos la oportunidad de presentar este libro que estamos escribiendo y que la verdad nos tiene muy entusiasmados porque nos hemos dado cuenta, amigas y amigos, nos hemos dado cuenta que en estos pasos para la programación a veces nos falta, sí nos dicen que debemos hacerlo, pero no nos dicen cómo debemos hacerlo. Y esta me parece que es una parte fundamental que seguramente los estudiosos del derecho también van a llevarse una agradable sorpresa, porque no solamente les decimos hagan enfoque de derechos humanos, sino también los invitamos a hacerlo, cómo lo van a hacer para operarlo en sus instituciones y evidentemente en la lucha anticorrupción en el país, en México. Y pues amigas y amigos, comentarles que este libro pues ya está a la venta, hay puntos de venta. Obviamente hacer una editorial de una universidad sudamericana está a la venta en la librería, en la Plaza de las Nieves, en la calle 20, 715 de Bogotá, en la librería del campus de la universidad, ahí pues lo pueden encontrar, pero todos aquellos que no tienen la posibilidad de pedirlo físicamente o que tarde bastante y ya quieran también leerlo, también se pueden acercar a la librería virtual de la Universidad Nacional. Dejamos la liga para de que puedan comprar este libro y puedan acercarse a este tipo de investigaciones que es precisamente propositivas, proponen algo para que nosotros generemos un cambio positivo en la sociedad. Bueno, es todo, amigas y amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros acompañándonos en esta presentación. Los minutos vuelan. Yo traté de hacer un resumen de este importante libro y quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta. Bien, tenemos un breve espacio para preguntas. Si alguien quiere realizar una pregunta, es el momento de hacerlo. Gracias, doctor. No, muchas gracias a usted, doctora. Pueden anotar su pregunta en el chat. ¿Alguna pregunta? Igual levantar su mano y le podemos dar acceso, ¿no? Les dice dónde se puede adquirir el libro. Les dejo por aquí, regreso. Ahí está. Los datos para los puntos de venta para adquirir el libro. Esperemos que llegue a todas las partes del mundo. Este libro también igual comentarles que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente, a la librería de esta importante corte. Esperemos que también se les dé difusión en estos espacios. También tengo entendido, una universidad en Washington también lo pidió. Pues yo creo que esto es una preocupación internacional. Es una preocupación que nos llama mucho la atención.
y es un fenómeno que pues debemos de prestarle todo el interés. Saludos a Carlos Guadalupe, un saludo, muchas gracias a ti por estar aquí. ¿Qué le diría a esa gente que tiene miedo de combatir la corrupción por miedo a que les pase algo? Muchas gracias por la presentación, muy interesante, muchas gracias. Leonardo Salas Ruiz, yo creo que hay un dicho por ahí de Emiliano Zapata, ¿no? Más vale morir de pie que vivir de rodillas. Me parece que si nosotros no hacemos una afrenta a este fenómeno de la corrupción, tarde o temprano podemos ser víctimas de esta vulneración y de esta afectación a los derechos humanos. En ese sentido, creo que el que nosotros hagamos un combate desde la sociedad contra este fenómeno, contra los corruptos, y el decir no cuando también igual se invita a participar en este tipo de actos, creo que es la clave importante. ¿Por qué? Porque recuerden que un acto de corrupción puede traer una gran cantidad de víctimas atrás de este tipo de fenómenos. Bueno. Aquí, doctor, cuando usted comenta que sería importante, como parte de las propuestas, después del análisis que hace, que sería importante que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se abriera un espacio para el apartado de anticorrupción y también que se dieran las relatorías especializadas para dar el seguimiento. ¿Qué es lo que lo ha detenido? O sea, ¿está relacionado con lo que comenta Leonardo? Pues miren, yo creo que este es un tema que a muchos países de la región latinoamericana que integran este sistema, pues también igual aportan económicamente, eh, tienen una obligación para la protección y la defensa de los derechos humanos. Me parece que sí recibe una crítica, estimada doctora, recibe una crítica tanto la Comisión como la Corte, porque estos organismos no han tenido todavía esa valentía para tratar de hacer análisis o discusiones en torno al tema de la corrupción. Todo mundo sabe que atrás de un acto de corrupción puede haber una afectación a los derechos de las personas, y uno de los mejores casos que ejemplifican este fenómeno es el caso de Veracruz, cuando unos niños y adolescentes recibieron agua destilada en vez de las vacunas para combatir el cáncer, ¿no? Eh, yo creo, yo creo que es momento también de exigirles a estos importantes organismos internacionales que hagan esfuerzos, que se comprometan también con esta lucha para combatir y paliar la corrupción, porque es un fenómeno que nos afecta a todos. Yo creo que aquí lo que se invita es a que se tome la decisión de hacer una relatoría especializada, como la existe una relatoría especializada para otro tipo de fenómenos, como desaparición forzada de personas, como el fenómeno de la violencia específicamente contra la mujer. Hay grandes puntos importantes de relatorías, pero me parece que es un momento importante para que esta Comisión Interamericana integre esos esfuerzos y haga un panel de discusión y un análisis de discusión que nos invite a mejores prácticas a nivel regional, a nivel de los estados, y que esta lucha no solamente se quede en el papel, ¿no? En esta importante Convención Interamericana contra la Corrupción, sino la que la llevemos a cabo, y evidentemente pues eso es un tema que yo creo que es un tema pendiente a nivel regional, y yo creo que desde la academia también tenemos que impulsar estos cambios en este sistema interamericano de derechos humanos. Correcto, es una responsabilidad de todos. Como usted dice, vivir honestamente y no dañar a otros. Esa es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, como mexicanos y como universitarios. A nombre de la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Ingeniería Administrativas y Sociales, la Unidad Tecate le otorga un reconocimiento al doctor Filiberto Eduardo R. Manrique Molina por la presentación del libro de su autoría, Derecho Común Anticorrupción en Latinoamérica desde un enfoque basado en derechos humanos, llevada a cabo dentro del marco del evento AECUS, y el reconocimiento se encuentra firmado por el doctor Óscar Omar Ovalle Osuna,
director de nuestra facultad. Agradecemos compartir este conocimiento y que sea un espacio de inicio para tener charlas de diálogo al respecto y que sobre todo reflexionemos y seamos parte del cambio. Latinoamérica lo necesita. Gracias. Muy amables. Muchísimas gracias, muy amables. Continuamos con las siguientes conferencias. Los invitamos a registrarse a los que requieren 8 igual a 1 y a los demás pasar a la siguiente liga. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que tengan un excelente día.